Una persona de 25 años quema 200 calorías menos 40 toneladas por hora mientras camina en una cinta de correr. La ingesta calórica es de 30 calorías por hora debido al consumo de una bebida deportiva. ¿Cuál es el cambio neto de calorías después de caminar durante 2 horas? Primero, observe esto gráficamente graficando las ecuaciones de velocidad para la cantidad de calorías quemadas, así como la ingesta de calorías. A la izquierda tenemos la gráfica de igual a 30t, que es una ecuación de velocidad para la velocidad a la que se consumen las calorías durante la caminata de 2 horas. Y, por supuesto, también he indicado el área por debajo de la curva en el intervalo cercano desde de 0 a 2 horas. Si nos centramos en las unidades del área, y observamos que las unidades serían las calorías por hora multiplicadas por las horas, lo que nos lleva a las calorías. Esto indica que esta área representa las calorías consumidas durante la caminata de 2 horas. A la derecha tenemos la gráfica de la función de velocidad igual a 240t, que es la velocidad a la que se queman las calorías. Una vez más, lo he dicho, el área por debajo de la función en el intervalo de cierre de las dos. Y volviendo a centrarnos en las unidades del área A, tendríamos calorías por hora multiplicadas por horas, lo que nos da calorías. El área bajo la función de velocidad en la que se queman las calorías nos da un total de calorías quemadas durante la caminata de 2 horas. El cambio neto en calorías es igual a las calorías entrantes menos las calorías consumidas, o las calorías consumidas menos las calorías quemadas. Y sabemos que puede representar estas dos áreas usando integrales definidas, para que puedan decir las calorías que contiene o las calorías consumidas. Durante la caminata de 2 horas es igual a la integral definida de 0 a 2 de 30t dt y las calorías consumidas, o las calorías consumidas durante la caminata de 2 horas, son iguales a la definitiva integral de 0 a 2 de 200 menos 40t dt. Por lo tanto, el cambio neto en calorías es igual a la diferencia de las dos integrales definidas, que podemos encontrar como una sola integral definida. Integral, como la integral definida de 0 a 2 de 30t menos la cantidad, 200 menos 40t dt. Ten cuidado aquí, necesitamos 200 menos 40t entre paréntesis. Y ahora vamos a continuar y evaluar esto en la siguiente diapositiva. Empecemos por simplificar la función del integrando. Tenemos una integral de 0 a 2 de 30t menos 40t, lo que se simplifica a 30t más 40t o 70t, y luego menos 200. Y ahora el término en antiderivativo. La antiderivativa de 70t con respecto a t es igual a 70 veces t al cuadrado dividido por 2, y luego menos la antiderivativa de 200 con respecto a t es 200. T antes de determinar la gran f de 2 menos la gran f de 0, simplifiquemos este primer producto. El antiderivativo se simplifica a 35t al cuadrado menos 200. T y ahora determinamos la gran f de 2 menos la gran f de 0. Subduciendo t en 2, tenemos 35 veces el cuadrado de 2 menos 200 veces 2. Y, cuando t es 0, ambos términos son 0. Simplificando, tenemos 35 multiplicado por 4 menos 400, lo que equivale a menos 260. Y de nuevo, las unidades aquí serían calorías. Entonces, las calorías que cambian de forma neta, tiene 260 calorías negativas, lo que significa que durante las 2 horas de entrenamiento, el joven de 25 años quema 260 calorías. I hope you found this helpful.